Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el famoso método de separación de frecuencia. Separación de frecuencia significa que voy a poder trabajar de manera separada, de manera dividida, la textura y el color, ¿sí? Voy a poder trabajar, por un lado, todo lo que es por ejemplo en el caso de la piel, alguna imperfección, algún granito, alguna arruguita, ¿sí? Todo eso sin afectar la capa de color, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener otra capa justamente que va a ser la de color, ¿sí? Donde va a afectar las transiciones de color, bueno, el color en sí de la piel, del pelo, vamos a trabajar todo de manera separada. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener, aparte de la capa de fondo, que es una capa de resguardo que siempre tenemos, vamos a hacer dos copias iguales, ¿sí? De la capa, pero que a una le vamos a poner color y a la otra le vamos a poner textura. La vamos a nombrar de esa manera. Bueno, vamos a apagar la primera textura y vamos a trabajar en la capa de color. En la capa de color no quiero tener nada de textura, quiero simplemente tener las transiciones de color. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar un filtro, ruido mediana, ¿sí? Vamos a aplicar el famoso filtro mediana. Muchos retocadores trabajan con desenfoque gaussiano, que está bien también, ¿sí? Pero a diferencia de mediana, que desenfoca también igual, lo que pasa que en lo que difiere es que el filtro mediana va a desenfocar, pero los bordes de la imagen, ¿sí? Van a ser bien notorios, va a trabajar sobre el interior acá de la piel y no va a afectar el borde, ¿sí? En vez, el desenfoque gaussiano aplana toda la imagen, directamente la hace desaparecer. Entonces vamos a ir a ruido mediana, filtro ruido mediana, ahí está. Vamos a empezar desde cero, de a poquito, hasta que la textura se empieza, ¿no es cierto? Se empieza a perder, se empieza a notar las gradientes de color, sin que suceda esto, ¿no? Sin que llegue a pasar esto. Entonces, aproximadamente vamos a poner un 17, 18, ¿sí? Aproximadamente ahí voy a poner 16 píxeles, ¿sí? Para que de esta manera se funda todo lo que es el color. A ver, un poquito más, a ver ahí, 23. Se va mezclando todo lo que es el color y vamos a poner OK, ¿sí? Entonces, de esta manera ahí está. De esta manera tenemos separado todo lo que es el color. Bueno, ahora vamos a trabajar la capa de textura, ¿sí? Vamos a ir, vamos a prenderla, clicamos en textura. Y también nosotros vamos a trabajar un método que es totalmente manual. Hay otro método, ¿sí? Que se hace, es mucho más automático, pero yo considero que lo van a entender mucho mejor de una manera manual que de la manera automática. La manera automática lo van a hacer, pero va a parecer como si fueran robots que lo aplican y no tienen ni idea de por qué es eso, ¿no? Entonces vamos a trabajar de manera manual. Bueno, en textura lo que vamos a hacer, vamos a aislar la textura. La textura se marca en una imagen por el contraste de píxeles blancos y negros, ¿sí? O sea, bien donde está el límite entre las luces y las sombras. O sea, todo lo que es el borde, el límite de lo que es la imagen. Entonces, para que suceda esto, vamos a ir al filtro, otro,
paso alto. El filtro otro paso alto va a generar un contraste de píxeles blancos y negros, ¿sí? Va a aislar todo lo que es el color, ¿sí? Entonces vamos desde cero, aplicándolo desde a poco, ¿sí? Aproximadamente se tiene que notar el borde, pero sin que pase esto, ¿no? Se tiene que notar solo ahí, ¿ves? Todo el contorno. Ahí está. Aproximadamente va a ser la mitad de píxeles que yo le puse a mediana, ¿sí? Si en mediana puse 22, puedo poner 11, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces lo que va a hacer acá, refuerza todo lo que es la textura de la piel y los contornos. ¿Está? Bueno, vamos a poner OK. Bueno, y ahora una de las cosas que hace el filtro paso alto es generar algunos halos, ¿sí? O enfoca demasiado que puede llegar a quedar muy artificial. Entonces, a esta textura, esta capa de textura, vamos a incorporar desde la capa de ajustes un brillo y contraste, ¿sí? Un ajuste de brillo y contraste, ¿sí? Vamos a marcar heredado, que significa que va a trabajar sobre la foto original, y vamos a reducir un 50% el contraste, ¿sí? Vamos a dar hasta 50. Ahí está, perfecto. Entonces ya se va a suavizar bastante, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí ya tengo la textura aislada. Bueno, voy observando la imagen, voy viendo dónde tengo texturas en la piel, imperfecciones, ¿sí? Bueno, y ahora sobre la capa de textura vamos a ir en modo de fusión, luz lineal, ¿sí? Ahí está, perfecto. Vamos a ir ahí. Y ahora el pasito que me faltó es que este brillo y contraste acá me está afectando toda la imagen. Ven que está medio gris. Entonces yo tengo que incorporar este brillo y contraste dentro de textura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una máscara de lo que se llama de recorte. Me paro en el límite entre las dos capas, presiono Alt, se cambia el cursor y hago clic. Entonces se va a incorporar esta capa de brillo y contraste a esta textura, ¿sí? Va a trabajar directamente con esto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo sigo ahora? Ahí tengo separadas ya las dos frecuencias, textura y esta de brillo y contraste van juntas de alguna manera. Acá se va a trabajar directamente lo que está diciendo la capa, justamente propiamente dicho la textura, y en esta va a trabajar el color. Bueno, vamos a empezar a trabajar el color. Vamos a apagar estas. En color, ¿sí? Puedo hacer una copia, arrastro, voy a agarrar el gotero que está en esta parte, tomar, por ejemplo, si yo quiero mejorar un poco esta imperfección, puedo ir a ver la herramienta parche que está acá, selecciono, vamos de vuelta, ahí está, selecciono acá, porque ¿qué pasa? Esta parte abajo de los ojos, se me está escapando el tema del mouse acá que me anda más o menos. Vamos ahí, ahí está. Y lo que vamos a hacer es arrastrar y tomar donde yo quiero, por ejemplo ahí, para que se vaya mezclando un poquito, ¿sí? Control D de selección. Puedo tomar con el gotero algunas zonas, por ejemplo acá, tomo acá arriba, tomo este color, y con un pincel, con un flujo al 2% o al 5%, por ahí más o menos, vamos la dureza en 0, vamos a hacer un pincel más grande y directamente empiezo a pintar acá abajo, ¿sí? Respetando los tonos que están en esta zona. Ahí está.
acá tengo otro tono donde pega la luz en el hueso. Voy con el gotero, hago clic, voy al pincel y también empiezo a pintar de esta manera. ¿Está? Pinto. Los tonos que son parecidos. Entonces eso me va a ayudar a las transiciones del color. Acá también. Tomo, ¿sí? Sigo tomando desde este lado y aplico. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es pintar a un flujo muy bajito y unificando los tonos. Acá, en esta parte, vamos a tomar un tono más claro. Acá tengo uno más oscuro y continúo de esta manera. Eso me va a ayudar muchísimo a unificar el color. Y acá también, en esta parte, ahí. Perfecto. Ahí está. ¿Sí? Puedo bajar la opacidad un poquito, más o menos el 80%, por ahí. Y bueno, y tengo que seguir de esta manera. Bueno, alguna transición extraña que quiero corregir, alguna manchita que quiero corregir, también puedo poner una capa de clonación, de retoque, pero siempre arriba de color, ¿sí? No arriba de textura. ¿Está? Entonces, si yo voy a corregir alguna mancha que tenga que ver con el tono, no con la textura, va a ir arriba de copia. Bueno, ahora activamos la capa textura, ¿sí? Y en textura podemos clonar algún detalle, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, a un detalle de textura como este pelito acá arriba en la ceja. Pero lo que vamos a hacer es trabajar con el tampón de clonar en capa actual, o sea, en la misma capa gris, no actual inferior. Vamos a trabajar capa actual. Entonces ahí vamos a tomar con Alt, vamos a hacer clic. Entonces lo que copia todo, pero hace hincapié en la textura, ¿no? Como que separa de lo que es el color, porque el color está ya acá abajo, de esta manera. Trabaja mucho mejor la textura. Acá tengo una marquita. A ver, ahí tengo otro lunarcito por ahí. Lo elimina mucho más fácil trabajando separación de frecuencia que si yo lo haría de manera no sé, independiente o todo en la misma capa. Ayuda. Ven como acá estoy clonando el pelo, pero la textura sigue intacta, mantiene toda la parte del color, digamos, ¿sí? El trabajo ayuda muchísimo. En realidad también habría que trabajar con mucha más paciencia y el pincel de clonación tiene que ser más chico y incluso un 200% de aumento. Bueno, de esta manera vamos trabajando la textura. ¿Está?
Bueno, entonces la textura por un lado y el color por el otro. Ahora, si yo quisiera enfocar un poquito más los ojos, por ejemplo, parándome en textura, puedo crear una capa de curvas, ¿sí? Le voy a dar un pequeño contraste, un poquito, apenas, ¿sí? Me tengo que fijar que quede incorporada con esta flechita para que afecte a esta capa de textura, y vamos a poner superponer. Ahí está. También puedo poner luz suave, que es un poco más sutil. Superponer capaz es muy agresivo. Y ahora me paro en máscara de capa, control y latina, ¿sí? La oculto y con un pincel al 100%, todo, opacidad y flujo, suave, y me fijo que esté en blanco, el primer color, un tamaño más chico, más acorde. Empiezo a pintar sobre el ojo, todas las partes ahí, la pupila, el iris, antes y después. Es mínimo, pero ayuda a resaltar los ojos, o si quiero también alguna zona de los labios, por ejemplo. Bueno, si yo quiero también trabajar el color general, ahora, ¿sí? Me voy a parar acá donde dice color copia, voy a ir a la capa de ajuste, equilibrio de color, y en equilibrio de color voy a modificar, por ejemplo, voy a medios tonos, que es el color, el tono de la, ¿cómo es? De la piel. Vamos en medios tonos, el genérico, y bueno, y vamos a ver si yo quiero, por ejemplo, al rojo incorporarle más cian, ¿sí? Para hacer otra estética, ¿sí? Quiero buscando el color que a mí me interese, o ponerle un poquito más de magenta. Eso es a gusto de cada uno, siempre conservando la luminosidad como está marcado acá. Quiero hacerle una tonalidad fría, entonces voy a agregarle más cian, pero siempre trabajo de esta manera en la capa de color y la capa de textura también para todo lo que es alguna marca de la piel. Bueno, eso es la separación de frecuencia. Después hay otros métodos automáticos, pero es lo mismo. Quiero repetir eso porque generalmente, incluso hasta en muchos tutoriales, van a ver que van a hacer algo parecido a lo que yo hice, pero van a ir a imagen, aplicar imagen, van a hacer otro proceso también muy similar, pero acá lo hicimos rápidamente con un paso alto donde le saco un 50% de contraste, y la luz lineal, ¿sí? Luz lineal imita de alguna manera esa luz potente de antiguamente de las ampliadoras, ¿sí? Donde se revelaban los negativos, que hace que le dé un contraste y separe que toda la capa gris, elimine todo el color y justamente le dé más importancia a los píxeles blancos y negros, ¿sí? Bueno, esto se puede usar, por ejemplo, no solamente para piel, se puede usar muchísimo para lo que es eliminar texturas. Si la chica tendría un collar, por ejemplo, sería mucho más útil y más limpio una clonación por separación de frecuencia que si la hago directamente de una manera convencional, ¿sí? Bueno, eso es todo de lo que es separación de frecuencia y nada más por hoy. Nos estamos viendo. Adiós.